La Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, fue un conflicto global de proporciones sin precedentes, marcado por devastadores enfrentamientos, genocidios y transformaciones sociales y políticas que dieron forma al mundo moderno. Esta guerra involucró a más de 30 países y culminó en la división del mundo en bloques ideológicos que marcarían la Guerra Fría. Antecedentes y causas. La Primera Guerra Mundial no solo dejó un saldo devastador en términos de vidas humanas, sino también una Europa fracturada y debilitada. El Tratado de Versalles de 1919 buscó imponer un castigo ejemplar a Alemania, exigiéndole pagar reparaciones imposibles de asumir y limitando severamente sus capacidades militares. Este acuerdo, lejos de garantizar la paz, sembró las semillas del resentimiento. La economía alemana colapsó, y el desempleo masivo y la hiperinflación alimentaron el descontento social. En medio de esta crisis, Adolf Hitler emergió como un líder carismático, prometiendo restaurar el orgullo nacional. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania. Poco después, consolidó un poder absoluto bajo el partido nazi. Su retórica incendiaria, que culpaba a los judíos, los comunistas y el Tratado de Versalles de los males del país, encontró eco en una sociedad desesperada. Paralelamente, Benito Mussolini en Italia promovía un fascismo expansionista, mientras que Japón, bajo el liderazgo militar del emperador Hirohito, buscaba dominar Asia. En 1938, la tensión alcanzó un punto crítico. Hitler logró anexar Austria en la Anschluss sin disparar un solo tiro. Poco después, presionó por la anexión de los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada por alemanes étnicos. En la Conferencia de Múnich, Reino Unido y Francia, deseosos de evitar otro conflicto, cedieron a sus demandas en un acto de apaciguamiento que solo fortaleció la ambición nazi. El estallido de la guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania desató el infierno al invadir Polonia. Usando la táctica del Blitzkrieg o guerra relámpago, combinó ataques aéreos masivos con movimientos terrestres rápidos y letales. Ciudades polacas fueron bombardeadas sin piedad. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, cumpliendo sus promesas de defender a Polonia. Sin embargo, no pudieron evitar que la Unión Soviética invadiera Polonia desde el este, cumpliendo un pacto secreto firmado con Hitler, el infame pacto Molotov-Ribbentrop. La caída de Polonia fue rápida y brutal, pero marcó solo el comienzo. Europa se enfrentaba a un conflicto que pronto consumiría al mundo entero. El espectro de la guerra total comenzó a tomar forma mientras las potencias se preparaban para el enfrentamiento. Las fases iniciales del conflicto, 1939 a 1941. La maquinaria de guerra alemana, aparentemente invencible, continuó su marcha implacable tras Polonia. En abril de 1940, Hitler ordenó la invasión de Dinamarca y Noruega, asegurando importantes rutas de suministro de mineral de hierro desde Suecia. La rapidez y eficacia de estas campañas dejaron al mundo boquiabierto. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó una ofensiva relámpago contra Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La estrategia fue demoledora. En cuestión de semanas, las fuerzas aliadas fueron abrumadas. El 14 de junio, las tropas alemanas desfilaron por París. Francia firmó su rendición poco después, dividiendo el país en una zona ocupada y un gobierno colaboracionista en Vichy. Sin embargo, Reino Unido, liderado por Winston Churchill, se negó a rendirse. En la Batalla de Inglaterra, julio-octubre de 1940, la Royal Air Force, RAF, enfrentó a la Luftwaffe en los cielos británicos. Londres y otras ciudades fueron devastadas por bombardeos masivos. Pero la resistencia británica, apoyada por tecnología innovadora como el radar, frustró los planes de Hitler de invadir las islas. Mientras tanto, Italia también entró en la guerra, aunque con resultados mixtos. Mussolini intentó invadir Grecia y expandirse en el norte de África, pero sus tropas fueron derrotadas repetidamente, obligando a Alemania a intervenir. La Operación Barbarroja y el ingreso de Estados Unidos, 1941. El amanecer del 22 de junio de 1941 se convirtió en el preludio de uno de los episodios más brutales de la historia moderna. La Operación Barbarroja,
la invasión alemana de la Unión Soviética, fue lanzada con una fuerza arrolladora y un propósito implacable: destruir al comunismo y obtener el Lebensraum para el Tercer Reich. 3 millones de soldados, apoyados por miles de tanques y aviones, cruzaron la frontera soviética, enfrentando una resistencia inicial caótica pero feroz. En pocas semanas, ciudades enteras como Minsk y Kiev cayeron bajo el yugo nazi, mientras millones de soldados soviéticos eran capturados o asesinados. Sin embargo, la magnitud de la invasión también desnudó la arrogancia de Hitler. El líder nazi subestimó tanto la resistencia soviética como la ferocidad del invierno ruso. A medida que las tropas alemanas se acercaban a Moscú, el frío glacial se convirtió en un enemigo mortal. Equipos congelados, suministros insuficientes y la tenacidad del Ejército Rojo, liderado por el general Georgi Zhúkov, detuvieron el avance nazi. Moscú no caía, y por primera vez, la maquinaria de guerra alemana enfrentó la humillación de una derrota estratégica. Mientras tanto, el Pacífico ardía con un nuevo tipo de conflicto. El 7 de diciembre de 1941, en un ataque calculado y devastador, Japón bombardeó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Las explosiones iluminaron el cielo matutino, hundiendo barcos y cobrando la vida de más de 2,400 personas. Este acto, que el presidente Franklin D. Roosevelt describió como una fecha que vivirá en la infamia, arrastró a Estados Unidos a la guerra. La entrada estadounidense marcó un cambio fundamental en el curso del conflicto. Los aliados adquirieron un poder industrial y militar que sería decisivo en los años venideros. Los años decisivos, 1942 a 1944. El periodo entre 1942 y 1944 fue una etapa de intensas batallas, sacrificios y un cambio en la balanza del poder mundial. En el frente del este, la batalla de Stalingrado se alzó como el punto de inflexión. En las ruinas de esta ciudad a orillas del río Volga, se libraron combates cuerpo a cuerpo de una brutalidad casi medieval. Durante meses, el hambre, el invierno y los constantes ataques convirtieron a Stalingrado en un infierno en la tierra. Cuando las fuerzas alemanas fueron rodeadas y finalmente obligadas a rendirse en febrero de 1943, el mito de la invencibilidad nazi quedó destrozado. Simultáneamente, en el norte de África, la lucha también tomó un giro decisivo. Las tropas británicas, lideradas por el general Bernard Montgomery, enfrentaron al Afrika Korps de Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. La victoria aliada en la segunda batalla de El Alemán puso fin a las ambiciones del Eje en la región y abrió el camino para la invasión de Italia en 1943. Roma cayó, y Mussolini fue depuesto y capturado, aunque más tarde rescatado por fuerzas alemanas. En el Pacífico, la guerra también cambiaba de rumbo. La batalla de Midway fue un golpe devastador para la armada japonesa, que perdió 4 de sus portaaviones más importantes. Este triunfo estadounidense marcó el inicio de una ofensiva sostenida que culminaría con la captura de Guadalcanal. A partir de ese momento, las fuerzas aliadas avanzaron isla por isla hacia Japón, enfrentando una resistencia encarnizada en cada paso. Mientras tanto, los cielos de Europa se convirtieron en un campo de batalla con campañas de bombardeo masivo devastando ciudades alemanas. El desenlace de la guerra, 1944 a 1945. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, marcó el comienzo del fin para el Tercer Reich. En la mayor operación anfibia de la historia, más de 156,000 soldados aliados desembarcaron en Normandía bajo un fuego implacable, asegurando una cabeza de playa. Ciudades como París fueron liberadas en agosto de 1944, mientras las tropas aliadas avanzaban hacia Alemania. En el este, el Ejército Rojo llevaba a cabo una ofensiva igualmente demoledora, liberando Polonia y los estados bálticos, acercándose a Berlín. En abril de 1945, Berlín fue rodeado. La ciudad, devastada por los bombardeos y los combates, se convirtió en un escenario dantesco de desesperación. Adolf Hitler, aislado en su búnker, se suicidó el 30 de abril, dejando a Alemania sin su líder. Una semana después, el 8 de mayo, Alemania firmó su rendición incondicional, marcando el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, en el Pacífico, la guerra continuó. La captura de Iwo Jima y Okinawa demostró que una invasión de Japón sería costosa.
Para evitar una invasión, Estados Unidos recurrió a la bomba atómica. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 mataron a cientos de miles de personas, forzando finalmente la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Epílogo. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de más de 70 millones de muertos y un mundo irreconocible. Las Naciones Unidas fueron fundadas con la esperanza de prevenir futuros conflictos, mientras que el juicio de Nuremberg llevó a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética dieron inicio a la Guerra Fría, asegurando que la paz mundial seguiría siendo esquiva. Este conflicto global no solo transformó fronteras, sino también redefinió el curso de la humanidad. Con más de 70 millones de muertos, la magnitud de la pérdida humana es casi inimaginable. Las ciudades europeas como Berlín, Varsovia, Dresde y Londres quedaron reducidas a escombros, mientras que Hiroshima y Nagasaki experimentaron el horror de un ataque nuclear. El Holocausto, perpetrado por el régimen nazi, reveló el lado más oscuro de la humanidad, con la exterminación sistemática de más de 6 millones de judíos, así como millones de otros grupos marginados, incluidos gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Esta masacre industrializada, llevada a cabo en campos de concentración como Auschwitz y Treblinka, dejó cicatrices imborrables en la conciencia mundial. 75 años después, el mundo aún vive bajo la sombra de esta guerra. Las alianzas formadas durante el conflicto, como la OTAN, y las tensiones surgidas de su desenlace, como las disputas territoriales en Asia, continúan dando forma al panorama político global. Al recordar su historia, honramos a los que lucharon y murieron, y reafirmamos nuestro compromiso de construir un futuro mejor para las generaciones venideras.